Un Dios que humano no lo ve, pintó los cielos con su luz, e hizo el mundo con su poder. Existe un Dios en mi Dios, en él vivimos y perduramos. A primer hombre, el polvo crió, el gran yo soy, es nuestro Dios. Hubo allá en el tiempo antiguo un Dios que el profeta salvó. Conozca usted al gran divino, pues su palabra reveló. Existe un Dios en mi Dios, y visita su gran. A primer hombre, el polvo crió, el gran yo soy, es nuestro Dios. Vida libres del error, segura en mi Dios está. No entiende esto el pecador, solo mi Dios comprende ya. Existe un Dios en mi Dios, en él vivimos y perduramos. A primer hombre, el polvo crió, el gran yo soy, es nuestro Dios. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Estamos muy contentos y agradecidos con nuestro Dios porque nos bendice grandemente. Hermoso canto, hermanos, ¿verdad? Que acabamos de escuchar. Voy a invitarlos, hermanos, de nueva cuenta. Hoy es mi último día de participación y pues estoy contento y agradecido con Dios porque los hermanos nos han considerado, nos han tomado en cuenta para exponer la palabra de nuestro Dios. Ya nuestros hermanos que han estado predicando han estado hablando acerca del enemigo, de ese enemigo que es poderoso, sí es poderoso, muy poderoso, no más que nuestro Dios, ni más que nosotros, hermanos, y no le damos cabida a ese engendro del mal. Voy a invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Job, capítulo 1, versículo 11. Job, capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Conocemos nosotros, hermanos, las escrituras, conocemos el libro de Job, de cómo Job, el patriarca, era un patriarca donde tenía muchos hijos, los cuales hacían grandes banquetes y vivían, hermanos, de la manera que todo hombre le gustaría vivir, conviviendo con sus hermanos. Ellos hacían grandes banquetes y Job era bendecido por Dios, y de tal manera, hermanos, que Satanás estaba observando la vida y de cómo se conducía la familia de Job, pero sobre todo la actitud que tenía Job delante de Dios. Voy a ir a Dios en oración, mis hermanos, y los voy a invitar a orar. Vamos a orar. Bendito Padre, estamos contentos y agradecidos con usted porque nos ha bendecido, Padre, en esta tarde grandemente, en este día. Y hoy, Padre, queremos suplicar para que podamos expresar su palabra. Le pedimos perdón, Padre, por nuestras faltas, por nuestras deficiencias, porque, Padre, queremos que tú conduzcas esta predicación y que llegues a los corazones de aquellos que te aman, que te necesitan, de aquellas personas, Padre, que no sabemos dónde están o dónde se encuentran, porque estas redes sociales, Padre, llegan a todos lugares y queremos, Padre, llegar a esos hogares para que sea bendición a esas almas, Padre, que te necesitan, aquellas almas que claman porque tú les bendigas. Gracias, Padre, te damos en esta tarde y suplicamos por nuestros hermanos que hacen posible este seminario donde se ha expuesto tu palabra y que todavía continúa, Padre. Suplicamos pues que guíes nuestro hablar, guíes, Padre, a cada momento lo que vamos a realizar. En el nombre de su Hijo Jesucristo le imploramos y le damos gracias, Padre, por ello. Amén. Y a lo que estamos platicando, hermanos, bueno, predicando, hablando acerca de Job, de un hombre varón justo, un hombre que hacía lo bueno, pero que a Satanás no le agradó. Y hacemos algunas preguntas, hermanos.
Si vemos nosotros que Job sufrió, que Job, hermanos, fue un hombre justo, un hombre que fue engañado, un hombre que fue atormentado, hermanos, por el enemigo, porque se lo permitió Dios, eso lo sabemos, pero con gran saña se aventuró este enemigo a tratar a un justo como Job. En el versículo 1, versículo 8, nos dice que él era un varón justo, un varón recto, un varón perfecto. Entonces se hace la pregunta a muchos lectores, ¿por qué permitió, hermanos, Dios que Satanás afligiera a este siervo justo? Y vienen a nuestra mente, vienen a nosotros muchas preguntas que a veces nos hacemos o la gente se hace. ¿Quién fue el responsable de la dificultad de Job? Bueno, los que leemos las escrituras nos damos cuenta, hermanos, que el responsable fue Satanás. Job en ningún momento pecó, no hizo lo malo delante de Dios porque era un varón perfecto. ¿Cuántas cosas, hermanos, han sucedido en nuestra vida y que nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Sería Dios el que permitiera que el tsunami destruyera y matara a tanta gente? La gente se pregunta, ¿por qué permitió Dios que ese tren se descarrilara y se murieran todos sus ocupantes? Lo mismo en ese avión de 300 personas que fueron y se estrellaron a la montaña. ¿Por qué permitió Dios eso? A veces la gente se pregunta esas cosas, hermanos. Ahorita tal vez muchos preguntan o se hacen la pregunta, ¿quién es el causante de esta pandemia? Al principio dijimos o dijeron, fueron los chinos, fue en China, un accidente, otros no, porque China quería destruir el mercado americano. Y algunos llegan a decir o piensan, pues esta pandemia es por causa de Dios, es porque Dios, Él así nos tiene. Y a causa de esta pandemia ha habido mucho sufrimiento, y de gente buena, de gente justa, como tampoco, bien de gente que no era justa, pero la pandemia no ha hecho acepción de personas. Está sufriendo la gente que ve a su ser querido muriendo, como aquellos que han muerto y ahora su familia está afligida por esta situación. Si no fuera por esta pandemia, no hubiera muerto mi hijo tan joven, mi hija, mi niño. Ha muerto mucha gente, hermanos, y otros han quedado postrados en una cama, todavía con el sufrimiento. Y los que estamos todavía vivos, y algunos están pensando, me tocará a mí. En mí, hermanos, no hay ese pensamiento, porque yo creo que nuestro Dios, Él sabe lo que nos va a acontecer a cada uno de nosotros, y aún y si somos justos, porque sé que hay muchos hermanos que son justos y se han enfermado de esta pandemia. La pregunta es, ¿quién es el responsable? Lo que yo puedo decir, mis hermanos, es que tenemos un Dios, hermanos, todopoderoso, que puede detener todas las tragedias. El Señor, hermanos, es omnipotente. Nuestro Dios, mis hermanos, posee todo el poder. Posee todo el poder, hermanos, nuestro Dios, para controlar nuestras vidas, para librarnos del dolor, para prevenir los accidentes, para manejar aviones, para manejar autos, para alimentarnos, para protegernos, para ahorrarnos, hermanos, el esfuerzo de tanto trabajo. Dios es tan poderoso, hermanos, que nos puede librar de las enfermedades y nos puede librar hasta de esta pandemia. Y sé que Dios lo puede hacer, mas sin embargo no sé si Él lo hará. Pero, hermanos, tenemos un Dios poderoso. La pregunta es, ¿por qué pues permite Dios el sufrimiento? La respuesta es fácil, hermanos, para muchos decir, bueno, es por el castigo del pecado, es porque la gente es pecadora. Pero analicemos, mis hermanos, los que conocemos las escrituras o las hemos leído, y nos damos cuenta que Job no pecó. Entonces no es por el pecado, hermanos, que los justos sufran. Y es que Satanás, hermanos, aquí fue el responsable de atormentar y de engañar a Job. Y mucha gente se pregunta, ¿todavía hace eso Satanás con los cristianos? El antagónico, el enemigo de Dios, al que Dios ha utilizado, no para que nos haga daño a sus hijos, sino para que Él con su maldad
haga lo que tiene que hacer, para que la gente pueda poder y voltear a ver a nuestro Dios, y que entienda que hay dos amos: o amas a Dios o amas al diablo, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Que cuando se te predique el evangelio se te haga ver que hay un ser malévolo, un ser perverso que tiene controlada a la humanidad, la cual a diario escuchamos en las noticias en nuestro México lleno de violencia, de feminicidios, de robos, de borracheras, de orgías y de tanta maldad, porque existe ese ser que le sigue haciendo daño a la humanidad. Nosotros los que leemos las Escrituras sabemos que estando en Cristo nada nos podrá hacer, pero si nos soltamos de Cristo, entonces el enemigo, aquel que era el padre de mentira, aquel que era nuestro padre, como le dijo Jesús a los fariseos, caemos en sus redes. Satanás es como un perro que fue arrollado por un tráiler y está deshecho. Pero si alguien quiere ir a ayudarle, alguien quiere cooperar con él, alguien quiere acercarse a él, no dude que lo va a hacer trizas, que lo va a destruir. Y ese es el punto, hermanos. Es el punto de que no es por el pecado que Satanás engañe y destruye a los justos. Pero Satanás sigue trabajando. Satanás, hermanos, quiere engañarnos como lo hizo con Job. ¿Sabe por qué? Porque jugó con su mente. Y es que Satanás, hermanos, quiere engañarnos a nosotros para torcer nuestra mente. Lo quiso hacer en la vida de Job para que renegara de su Dios. Tanta bendición le había dado Dios a Job, que ahora lo que estaba haciendo Satanás era torcerle la mente, que él renegara de la voluntad de nuestro Dios. Y fue a través de mentiras, hermanos. Primero a través de la destrucción de sus hijos, pero ahí no pudo porque mismo Job dijo: Jehová Dios y Jehová quitó. Pero manda a aquellos, a Elifaz, a sus amigos, los cuales empezaron a decir cosas que a lo mejor estaban en pecado. Le empezaron a martillar, a mortificar, hermanos. Satanás, usted recuerde cómo agarró al ladrón en la cruz para que le dijera al Señor que se escapara. Sí, Satanás juega con la mente, hermanos, como lo hizo con Pedro. Cuando le dijo: Señor, no vayas. Satanás juega con la mente de un esposo, de una hija, de un hijo. Jugó con la mente de un apóstol, que no lo haga con cualquier persona. Satanás engaña para torcer la mente. Gracias a Dios que tenemos su palabra que nos inspira y es nuestra defensa. Satanás, hermanos, también atormenta. ¿Y saben para qué? Para destruir nuestro cuerpo. Y eso hizo también con Job. Ahí terminaríamos nuestro tema, con la mente y con el cuerpo de Job. Tan terrible fue la sarna maligna que le dio a Job, hermanos, que este hombre, hermanos, no hallaba la puerta. Si uno para rascarse con algo, hermanos, se quiere morir. Este hombre, hermanos, en aquel montón de ceniza, de silicio, con aquel, para rascarse con aquel tiesto, las ganas de morir, de ir destruyendo a pedazos el cuerpo de Job. Eso es lo que Satanás quiere: destruir la mente y destruir el cuerpo a través del sufrimiento. Y que nosotros ya no seamos pacientes de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios, hermanos, estaba permitiendo hasta cierto punto que eso le pasara a Job. Pero Job no cambió la perspectiva de su mente, de lo que tenía de Dios. Él sabía que Dios le había dado abundantemente, pero ¿qué acaso nada más iba a recibir lo bueno y no lo malo? Fueron sus palabras de él que lo mantuvieron firmes. Fue, hermanos, el conocimiento que tenía de su Dios. Nosotros conocemos a ese Dios poderoso y sabemos, hermanos, que Él es más poderoso que ese enemigo y que Él sigue trabajando, hermanos, y no va a descansar hasta que Cristo venga de nuevo. Él va a ser echado al lago de fuego. Por lo pronto, Él no ha quitado el dedo del renglón. Él sigue, hermanos, atormentando, sigue engañando a los justos, como lo hizo, hermanos, con Job. Hoy veremos por qué los hijos de Dios que son justos
sufren. Y nos daremos, hermanos, cuenta nosotros acerca de la naturaleza que tenemos, porque es a través de ella. Y no fue humano, hermanos, Job. La pregunta es, ¿no fue humano? Sí fue humano, que tenía, hermanos, Job, muchas fortalezas, que confiaba en Dios, pero también tenía, hermanos, debilidades, como cualquier ser humano, como cualquier persona. Así es que nos daremos cuenta que es importante hoy, a través de este tema, hermanos, encontrar nosotros el sentido al sufrimiento que padece el justo. Sí, porque ya acabamos de enterarnos de cómo es que Satanás engaña y atormenta. Y dijimos, hermanos, a través del dolor físico y a través, hermanos, de la mente. Y es lo que él sigue haciendo. Él quiere controlar nuestras vidas, quiere controlar nuestro corazón. Recordemos simple y sencillamente que Dios es soberano, hermanos, que es imposible entender, hermanos, la acción que Dios tiene. Mediante la lógica humana que nosotros tenemos, a veces no llegamos a comprender, como tal vez, hermanos, en un momento dudó Job, y porque así lo manifestó, ¿qué fue lo que yo hice? No hice nada malo. ¿Por qué me está aconteciendo esto? Primero mis hijos y luego los animales, y luego esta enfermedad, mi esposa que me dice que aborrezca a Dios. Dios hace cosas tan extrañas, hermanos, que a veces no lo entendemos. Dios habla cosas en su palabra que a veces no nos cuadra en nuestra mente, pero que más sin embargo necesitamos avanzar nosotros, hermanos, continuar aún y así cuanto suframos. Ha habido muchos y muchas que no quieren estar padeciendo, hermanos, quieren darle vuelo a la carne, y ellos dicen, es que ya nomás voy a vivir una vida, ya no me queda más vida más que disfrutar la carne, Dios no me ha ayudado en nada. Esas no fueron las palabras de Job. Dios hace cosas, hermanos, tan extrañas, que a veces miramos a Dios, hermanos, como un juez que ya nos está sentenciando, que ya nos está golpeando, que ya nos está maltratando. No es así. Dios no es un juez. Dios, mis hermanos, es un abogado. Él es nuestro abogado, mis hermanos. La batalla de la fe, mis hermanos, de cada uno es personal. Cada uno de nosotros está luchando su propia batalla. Pero recordemos, mis hermanos, que tenemos a un abogado, aún y si pecáramos. Veamos, mis hermanos, 5 lecciones que he preparado para que aprendamos nosotros, hermanos, algo acerca de cómo está sufriendo el justo por causa del enemigo. Y a veces, hermanos, no por el enemigo. A veces también sufrimos por el pecado de otros, por nosotros mismos, por nuestras negligencias. A veces confundimos las pruebas que Dios nos pone con la tribulación, hermanos, que a veces vienen a nuestra vida. Seamos sensibles hoy en esta tarde a la voz del Espíritu Santo, para que podamos darnos cuenta, hermanos, de lo que nos quiere decir a nosotros hoy en esta tarde. La primera enseñanza la encontramos ahí en el libro de Job, del capítulo 1, versículo 8 al 10, hermanos, donde nos dice que Satanás reconoció a Job, y le dice Dios a Satanás que si ha visto lo que es su siervo Job. Aquí lo que podemos ver nosotros, hermanos, es que Dios y Satanás saben, hermanos, quién es una persona íntegra. Ellos sabían los dos de la integridad de Jacob. Sí, hermanos, Dios reconoció a Job, Dios reconoció a Job como un hombre sin tacha, enseñándonos con esto, hermanos, que el Señor recorre el mundo, recorre la tierra, mirando, hermanos, al hombre, mirando a las mujeres y bendiciendo, hermanos, a los que son rectos. Sí, acuérdense que Jesús, hermanos, también lo encontramos cuando nos reunimos, cuando nos congregamos como iglesia. Ahí está el Maestro viendo los corazones de cada uno de nosotros. Así es que Dios, hermanos, según el libro de Crónicas, en el capítulo 2, podemos leer nosotros lo que dicen las Escrituras. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra,
para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él. Así es que si nos damos cuenta, nuestro Dios, hermanos, contempla toda la tierra, nada se le escapa, pero también a Satanás, hermanos. Él reconoce quiénes son los que son justos. En Hechos 19:15 dice la Escritura, pero respondiendo, el espíritu malo dijo a Jesús, conozco, yo sé quién es Pablo. Uno de los demonios que estaba en aquella mujer dice, yo reconozco quién es Pablo y también sé quiénes son ustedes. Satanás sabe, mis hermanos, quiénes somos personas íntegras, personas perfectas en Cristo, porque es en Cristo la perfección, hermanos. Sin Cristo no somos perfectos. Cuando nosotros, hermanos, buscamos a Dios de corazón y procuramos honrarle, tenemos más probabilidades de que Él nos brinde su amistad. Y una amistad, hermanos, eterna. Según el Salmo, hermanos, nos dice a nosotros el 25, verso 12 y 14, cuando dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y ellos harán conocer su pacto. Encontramos amistad con Dios cuando somos íntegros. Cuando una mujer y un hombre es íntegro, cuando un hombre y una mujer está lleno de justicia, lleno de rectitud. Y estos hombres van dejando una estela, hermanos, de santidad que es visible para todos. Sí. Y con este testimonio, estos justos pueden dar testimonio de Jesucristo, aún y sin pronunciar palabras, son reconocidos como íntegros. Cristo nos dijo, hermanos, que por sus frutos nos conocería la gente. Mateo capítulo 15, versículo 20, Mateo 5, 16. Esta es una lección, hermanos, que podemos nosotros sacar aquí acerca de los justos a los cuales Satanás atormenta y engaña. Porque eso es lo que hace Satanás, hermanos, en nuestra vida. Eso es lo que Él hace. Nos dejamos de Cristo un momento y Él viene y nos hace garras. Nos atormenta. Y siempre, hermanos, está engañando. Él siempre está maquinando. Él está hasta dentro de la congregación ahí, metiendo malos pensamientos. Sí, Satanás está poniendo cosas donde no las hay. Él está haciendo, hermanos, cosas para debilitar nuestra fe. ¿Cuántos hermanitos no ponen la vista en los demás? Mira, el hermano no trae Biblia. Mira, el hermano llegó tarde. Mira, la hermana no hace el aseo. Mira, el hermano es un infiel. ¿Quién nos pone esas cosas en nuestra mente? ¿Es Dios? Dijo uno, no, nuestra carnalidad, hermano. Pero ¿quién te pone esos pensamientos? Si no son de Dios, son del diablo. Acuérdense de Ananías y de Zafira, que lo que no tenían lleno de Dios se lo llenó Satanás. Entró a su corazón. Un corazón vacío, hermanos, es llenado por Satanás. ¿Sí? A él no se le fue Ananías ni Zafira. Él los castigó porque se habían apartado de él. Fíjense. Y es que ellos le dieron lugar a querer sacar dinero de lo que habían ellos dicho delante de todos, lo que habían dicho delante del Espíritu Santo, que iban a donar la heredad, pero sustrajeron, hermanos, por la avaricia. Satanás les ha de haber puesto en la mente, ¿cómo que te vas a quedar sin nada tú? ¿Y a poco sí? En vez de que tú comas y tengas algo, todos los hermanos ahí que ni siquiera hacen nada, ni se preocupan, van a comer. Qué triste, hermanos, que Satanás ponga en nuestra mente tantas cosas. ¿Cómo que vas a cooperar para la campaña, para darle de comer a tanta gente hambrienta? Es que tú no vas a quedar bien con el predicador, con los hermanos. Y empieza Satanás, hermanos, a meternos tantas cosas. Y ha pasado en todos nosotros. Alguien me preguntó, hermano Arsenio, ¿usted cómo sabe tanto de esas cosas? Y le dije, lo leí en Novedades, porque hemos vivido, hermanos, esas situaciones. Y Dios nos ha puesto, hermanos, para que nosotros conozcamos ese gran enemigo que tenemos. Satanás, hermanos, nos atormenta, nos engaña a cada momento. Dijo uno, no, pues es que nos gusta. No, no a todos nos gusta. No todos. Que tenemos luchas, todos las tenemos. Y que seguimos firme viendo a Jesucristo. No viendo a nadie, viendo a Jesucristo.
corrigiéndonos con su palabra, aprendiendo de su palabra, guiándonos de su palabra. Esa es nuestra defensa, hermanos, que nosotros tenemos para el enemigo. Claro, aparte que el Espíritu Santo. Y es que la espada del Espíritu Santo es la palabra de nuestro Dios. Y no podemos dejar fuera la gracia de Jesucristo. Su amor que tiene para con nosotros y su misericordia. Así es que, hermanos, recordemos que Dios y Satanás observan, miran, están viendo, hermanos, si caminamos en integridad. Otra lección, hermanos, la podemos encontrar allá en Job capítulo 1, versículo 10 al 21, donde vemos, hermanos, que cuando la gente sufre, nos hace entender a nosotros que no somos inmortales, somos mortales, somos finitos. Nuestra vida, mis hermanos, es una vida precaria y todo le pertenece a nuestro Dios. Así es nuestra vida, hermanos. Por eso debemos estar conscientes nosotros de todo lo que tenemos, de todas nuestras pertenencias, de todos nuestros seres queridos, que aún, hermanos, nuestra propia vida es algo que no, hermanos, nos puede ser quitado. Tener presente esto nos va a ayudar a nosotros a estar preparados para los desastres de la vida, para los inconvenientes, para las situaciones por las cuales, hermanos, nosotros no tenemos control. Hay cosas que no son de nosotros y es que no es nada de nosotros, todo es de Dios. Y las cosas que nosotros tenemos, hermanos, todas nuestras pertenencias, como dije ahorita, nuestra familia, aún nuestros hermanos, nuestros amigos, las personas que tenemos, es algo que a nosotros nos puede ser quitado. No son para siempre, hermanos, los familiares. No es para siempre, hermanos, nuestros hijos. No son para siempre esta casa, esta mi pertenencia. Nos puede ser quitado, porque nuestra vida, hermanos, es efímera. Nuestra vida, hermanos, no es inmortal, es mortal, es finita. Sin embargo, esto significa que no debemos vivir atemorizados, hermanos. Al contrario, hermanos, en cualquier momento puede suceder en nuestra vida la cosa que no es buena, pero acuérdense que para los hijos de Dios, según Romanos, nos dice el hermano Pablo, el capítulo 8, que todas las cosas que Dios hace para sus hijos son para bien. Para muchos dicen, murió el hermano. Bienaventurado el hermano porque murió en Cristo Jesús. No somos eternos. En cualquier momento nos vamos, simplemente se nos adelantan. Y en todos los aspectos, hermanos, y para toda la gente, somos seres humanos, hermanos, que en cualquier momento nos vamos. Mateo capítulo 5, versículo 45, nos dice a nosotros, hermanos, que como hijos de Dios, estamos sujetos a la ley de la vida, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y hace llover sobre justos y sobre injustos. Dios es dueño de todo. Dios es el que puede reclamar las cosas que hay en esta tierra, porque hasta la tierra es de Él y Él nos hizo a nosotros. Así es que, hermanos, por eso, mientras estemos vivos debemos aprovechar nosotros nuestra existencia, pues el fin, hermanos, pues al fin y al cabo, cada uno de nosotros debemos vivirla como le agrada a nuestro Dios y no vivir una vida necia, una vida desagradable. El Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, es esa la cuestión que debemos nosotros de vivir, aprender a vivir los días. Dice un canto que escuché por ahí, un día a la vez, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, porque no sabemos si mañana vamos a traficar, si mañana vamos a trabajar, si mañana vamos a hacer tal o cual cosa. No somos nosotros el dueño ni nada. Así es que debemos portarnos bien, debemos ser personas íntegras, porque nos vamos. Le dije a uno, tú ya mero te mueres. Dijo, no me voy a morir. Si me voy es que me llevan. Mucha gente no tiene miedo a morir, pero pues que no tiene conocimiento a dónde va a ir. Nosotros como cristianos no deberíamos de tener temor, porque sabemos a dónde vamos.
Recordemos que somos finitos y que nuestra vida es precaria y todo le pertenece a nuestro Dios. Esa es otra lección que nos puede enseñar Job. Job nunca, hermanos, renegó. Él al contrario dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Él sabía que Dios le había dado, pero que Dios se lo podía quitar. Así es que ese es el punto, hermanos, de lo que venimos nosotros ahorita diciendo. Una tercera enseñanza que podemos ver nosotros, hermanos, en este hombre justo, Job, como dice: ya viste a mi siervo Job, o sea, a mi justo hombre, a ese varón perfecto. Y Satanás le dijo: sí, pues todo le das. Así que no. Así que no. Pues a ti, Satanás, te había dado todo en el cielo. ¿Y qué dijiste? Te rebelaste. Te rebelaste. Te voy a mandar al infierno. Ya está hecho el Hades para ti y para tus diablos. Y Satanás, hermanos, está muy activo porque él no se quiere ir solo con sus diablos. Él ya tiene muchos en sus manos. Bueno, todavía está el veredicto de Dios en el juicio. Ojalá que toda la humanidad se salve. Pero ese es mi pensamiento y mi corazón, que yo quisiera que nadie se perdiera. Pero más sin embargo el juicio lo da Dios. Y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a irnos de este lugar. Todos. Como el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, muchos vamos a dormir y otros estaremos viendo la venida de Cristo. Yo no sé si irme muerto, aunque no está en mí decidirlo, pero me gustaría ver la parusia, ver a Cristo que viniera en el cielo. Alguien dijo: es que no te quieres morir. No, es que no está en mí. Pero es el deseo que yo quisiera. Aunque también quisiera que me llevaran los ángeles al seno de Abraham. Pero es de cada quien el camino que quiera uno realizar. Sobre todo de conocer a nuestro Dios como lo conoció Job. Hermanos, en el capítulo 41, versículo del 1 al 10, podemos ver nosotros, hermanos, y darnos cuenta que no se puede luchar ni contender contra nuestro Dios. A Dios nunca lo vamos a vencer. Esa es la otra enseñanza. Job, mis hermanos, quiere contender con Dios. Él hasta cierto punto le hace ver a Dios el sufrimiento. Él está bien triste, hermanos, por la situación en que está viviendo. Y es que no me vaya a decir usted que cuando uno sufre, uno no reclama, uno quiere gritar, patalear. Es terrible, hermanos, ver a gente enferma que no sale de su enfermedad, de su problema, de lo que vive. ¿Cuántos hijos rebeldes porque están enfermos, porque tienen situaciones, hermanos? En ellos hay tan tremendo, hermanos, es el sufrimiento, que podemos ver aquí a Job, hermanos, contendiendo, luchando, hablando contra Jehová, pero pues no iba a tener la razón, porque Dios le va a hacer ver que él no tiene la razón, porque el ser humano, hermanos, es como el barro, que no puede decir: hazme así, hazme asá, o soy mejor que el que lo está haciendo. Jamás, jamás. Lo que sí podemos, hermanos, ver es que Job está defendiendo su causa. Se está declarando inocente de todo lo que sus amigos le están diciendo, por los daños, hermanos, que él está sufriendo. Y es que Job, hermanos, como todo ser humano, voltea a ver quién es el que origina todas las causas. Y sabía, hermanos, que venía de Dios esa situación que estaba viviendo. No que Dios hubiera hecho cosas malas para Job, porque el que las hizo es el enemigo. No fue por causa de Jesucristo que Judas se ahorcara. No, son las pasiones del ser humano, de las personas. Es el enemigo trabajando, hermanos, con esta humanidad indefensa. Con cada uno de nosotros, hermanos, que somos polvo. Que Satanás viene y nos agarra y nos da una buena revolcada porque no ponemos atención a nuestro Dios. Job está defendiendo su causa. En todos los discursos, hermanos, que Job le presentó a nuestro Dios de sus desgracias,
también le declaraba, hermanos, a nuestro Dios que Él era el dueño de la tierra, que Él era el dueño de la vida, que pues él se estaba quejando porque hay sufrimiento en su vida. Y se dio cuenta que jamás iba a vencer a Dios. Nosotros sí podemos expresarnos con nuestro Dios y decirle, porque yo le he dicho, ¿por qué, Señor, estoy pasando esta situación tan difícil? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué? Y le he dicho, nada más que no me ha contestado. Ni me ha escrito una carta. Pero yo entiendo que lo que Él diga, eso es. ¿Qué podemos hacer? Una viejecita, hermanos, estaba en el porche de su casa y llegó unos hermanos predicando el evangelio. Y le dice el ministro, señora, ¿no tendrá un momento para poder predicar acerca de la palabra de nuestro Dios? ¿Usted no ha oído de Dios? Dijo, sí, sí he oído de Él. Y yo estoy enojada con Dios. ¿Ves aquí la situación en la que me encuentro? Y el hombre predicador vio una silla de ruedas. Y dijo ella, estoy por causa de Él aquí postrada. Ahora verás lo que hago con tu Dios. Y escupe hacia el cielo, hermanos. Y volteó a ver al predicador y ¡pum! Le cayó la saliva. No se puede contender con Dios. No se puede pelear con Dios. Job, hermanos, nunca maldijo a Dios. Tampoco preguntó, hermanos, por qué causa. Lo más cerca que llegó a decirle a Dios, hermanos, fue, ¿qué tienes contra mí? Job capítulo 10, versículo 2. Recordemos, hermanos, que el hombre se rebeló a Dios. Dios le dijo, hermanos, al hombre, no peques. Y él le dijo, no te necesito. Puedo construir mi mundo sin ti. Fue lo que hizo Adán y todos sus hijos desobedientes, porque viven en el pecado. Dios dijo, bueno, peca y no vas a tener protección mía. Vas a sufrir y vas a morir. Y por causa del pecado el hombre muere. Sí, hermanos, esta carne corrupta fue y convertida a eso, hermanos, por el pecado de Adán. El hombre tomó su posición y comenzó a sufrir hasta morir. El pecado es causa, hermanos, de que tengamos sufrimiento. Incluye la muerte, todos nuestros problemas, todos nuestros sufrimientos, incluyendo, hermanos, la misma muerte. Porque son, hermanos, producto de la rebelión del hombre en contra de Dios. Pero Dios ha provisto un rescate en la persona de su Hijo Jesucristo. Por ese motivo Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Por eso Jesús resucitó y nos ha dado nueva vida. Es la que tenemos. Recordemos que no podemos contender contra Dios y vencerlo. No. Y mucha gente, hermanos, rebelde, no quiere nada con Dios. Porque Dios llama la atención, Dios les hace ver su conducta a través de las Escrituras. Ellos no soportan a ese Dios y pelean con Dios y se van de Él por rebeldes. En Job capítulo 42, 9 nos dice la Escritura que nos hace ver, hermanos, que orándole a nuestro Dios, hermanos, nos va a escuchar. La oración va a ser atendida. Cuando hay sufrimiento en una persona, hay mensaje de compasión, hermanos. Jesús dijo, porque tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Mateo 25, 35 al 36. En el sufrimiento, hermanos, aparte de que hay un mensaje de compasión, también hay un mensaje de unidad. ¿Ustedes se acuerdan los hijos de Jacob? Ahora sí, Jacob, aquellos Isaac y Jacob, ellos estaban, hermanos, discutiendo y peleando, pero cuando murió Isaac, su padre, ellos dos fueron a enterrarlo. Vean cómo en el sufrimiento fue un mensaje de unidad para ellos. Jesús oró diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Juan 17, 21. En el sufrimiento hay mensaje de compasión, pero también, hermanos, mensaje de unidad,
como de consuelo. En la segunda carta a los Corintios podemos leer: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela a cada uno de nosotros en nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a aquellos que están en cualquier tribulación, por medio, hermanos, de ella, con que nosotros también podamos ser consolados por Dios. Aquellos que han sufrido, hermanos, y han pasado por algo, están preparados para consolar. Y todo fue por causa del sufrimiento. Así es que, hermanos, nuestras lágrimas, las que hemos derramado, son oraciones líquidas. Y es que, hermanos, una oración con lágrimas es una oración poderosa, liberadora. Eso ocurre, mis hermanos, en nuestro espíritu. El que intercede con gemidos indecibles, Romanos capítulo 8, versículo 26. Dios atiende al que sufre. Sí, hermanos, Él da fuerzas al abatido. Responde a quienes le buscan desde el dolor. Salmo 41 y 2. Pacientemente esperaré en Jehová, decía el salmista. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. De todo aquel lodo cenagoso puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. El Salmo 86 podemos ver una oración, hermanos, pidiendo continuidad por las misericordias de Dios. ¿Queremos misericordia de Dios, hermanos? Amén. Necesitamos la misericordia de Dios. Ahí David inclina, hermanos, su oído para que él escuche, porque está afligido, está menesteroso. Job, hermanos, en la misma situación. Así es que, mis hermanos, el sufrimiento que pueda causarnos Satanás va a hacer que nuestros pecados se purguen, que nos hagan más humildes, más sensibles a la voz del Espíritu, más cercanos a Dios. Job capítulo 42, versículo 5: de oídas te había oído, dijo, mas ahora mis ojos te ven. Salmo 56: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devora el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Recordemos, mis hermanos, que las oraciones atendidas son por Dios porque son justos. Sí, hermanos, es otra lección. Nuestras oraciones van a ser atendidas cuando estamos sufriendo. Yo sé que hay hermanos que están sufriendo. Lloro por usted, hermano Noé, y por aquellos mis hermanos que han estado sufriendo por el coronavirus, por aquella gente, hermanos, que está alejada de nuestro Dios y sé que están sufriendo. Así es, hermanos. Satanás los está atormentando. Él los ha engañado y los tiene en esa situación. La última, hermanos, enseñanza. Nos faltan 15 minutos para concluir. Dice la Escritura, hermanos, allá en Job 42, versículos de 10 al 17, que después de todo lo que le pasó a Job, hermanos, Dios lo bendijo doblemente. ¡Ay, bendición! Después del sufrimiento, después de la tormenta, hermanos, viene la calma. Debemos tener esa esperanza, hermanos, que todas las pruebas están, hermanos, en el control de nuestro Dios. Él nos va a llevar y nos va a sacar, hermanos, con pinzas de oro, de tal y cual situación. Él, hermanos, todo lo que lo hace con un propósito. Así entonces vamos nosotros a entender que primeramente tenemos que creer y después, hermanos, del sufrimiento vendrá la alegría. Es lo que nos enseña a nosotros Job. Y cada uno de los que hemos sufrido, después, hermanos, estamos bien contentos. Recuerde cómo estaba enfermo de la gripa tremendamente y después, jicojo. Esa ya me la sé yo, hermanos. Vivimos momentos muy contentos y de repente viene la tormenta y luego vendrá el bien, y eso es lo que nos estamos comentando ahorita. Después de la prueba, hermanos, viene la bendición. Primero vino la cruz y después la resurrección. Primero vino la persecución de los primeros discípulos, pero después vino la propagación del evangelio. Primero vino el dolor del parto y después tu Hijo amado. Amén, hermanos. Así es que recordemos que Dios jamás nos va a poner más carga que la que nosotros podamos llevar. Primera de Corintios 10:13. Si Dios ha hecho algo en tu vida hoy, si Dios está trabajando hoy en tu vida y estás padeciendo y estás sufriendo, te va a quedar de consuelo que Dios actuó poderosamente en ti y no en mí. Aunque Dios está trabajando en las vidas de cada uno, hermanos, glorifiquemos a nuestro Dios.
No podemos con Dios. Pero Él sí puede con nuestros problemas y nuestras dificultades, con nuestro sufrimiento que Satanás trata de destruir nuestra alegría, nuestro contentamiento. Aquellos fueron variados, azotados, pero estaban contentos. Los cristianos fueron muertos, hermanos, espada, quemados y por fieras. Pero en su rostro, hermanos, se le miraba el contentamiento, la alegría, porque iban a ver a su Dios. Esteban, al ser apedreado, vio a Jesús. Y no lo vio enojado, lo vio contento. Y digamos, hágase su voluntad, como dijo el maestro, que estaba sudando como gotas de sangre. Él le dejó toda la causa a nuestro Dios. Job hizo lo mismo. Hagamos lo mismo, hermanos. No nos queda a nosotros más que reconocer a ese Dios poderoso. Mantengámonos firmes en esa esperanza que tenemos. Sí, hermanos, el sufrimiento no es por siempre. Lo que sí es sufrimiento para siempre es hacerle caso al enemigo que nos quiere llevar al infierno, donde ahí el sufrimiento va a ser eterno. Juan 14, 1 y 2. Todo es pasajero, hermanos, en comparación con las glorias que nos tiene preparadas allá, donde enjugará toda lágrima, donde no va a haber sol, porque el sol va a ser Él. Ya se acabaron todo lo que nos hace sufrir. Va a ser pura felicidad por una eternidad. Hemos concluido, hermanos, con nuestro tema, y vimos nuestro tema, hermanos, acerca de que el justo es engañado y atormentado. Y vimos nosotros, hermanos, 5 cosas: de que somos observados, si caminamos o no en integridad. También vimos que somos mortales, que tenemos una vida precaria y que todo le pertenece a nuestro Dios y que no podemos luchar con Él ni vencerle, y que nuestras oraciones, hermanos, si somos justos, van a ser atendidos por nuestro Dios. Y lógico, después de la tormenta, hermanos, viene la bendición. Le pasó a Job y lo bendijo grandemente. Yo no sé si sea la misma mujer. Yo creo que no. ¿Quién sabe? ¿Por qué dice eso usted, hermano? Porque dice que las muchachas fueron más bonitas. O a lo mejor estaban bonitas, pero pues Dios, a lo mejor es la misma. Total es que así fue. Le bendijo doblemente. Pidámosle a Dios, hermanos, que estas lecciones que hemos escuchado puedan perdurar en nuestra vida, para que no las olvidemos. Al contrario, hermanos, que produzcan en nosotros más conocimiento, más crecimiento, que recordemos que Dios nos hizo a la imagen, hermanos, de Él, y que los cristianos lleguemos a la estatura, a la imagen de Cristo, porque somos cristianos, que nos parezcamos a Él, porque somos parte de ese plan, hermanos, y Él usa el sufrimiento para desarrollar nuestro desarrollo espiritual, para que crezcamos. Así es que el sufrimiento trae bendición. Satanás ha sido engañado. Él engaña a los que no entienden a nuestro Dios. Satanás quiso hacerle daño a Jesús. Al contrario, lo ayudó para cumplir, hermanos, con el plan de redención. Y él, hermanos, lo usa a Dios, como lo vimos, hermanos, a través de Job. Pero Dios no nos va a dejar, hermanos, nos va a dar la salida. Ese es el punto. Sigamos transitando por el plan de nuestro Dios para glorificar a ese Dios. No gritemos ante el sufrimiento, no lloremos, que la gente inconversa no mire en nosotros el sufrimiento. Al contrario, aquellos, mientras más los golpeaban, más contentos, glorificando a Dios. Esa es la actitud de un cristiano fiel, un cristiano justo, de un cristiano que conoce y ama a Dios, como lo fue Job. Dios bendiga, hermanos, su palabra, y también al apóstol Pablo, que nos puso, hermanos, la cuestión de que fuéramos imitadores, así como él, que padeció muchos sufrimientos, ustedes conocen. Así es que Dios bendiga su palabra y bendiga a cada uno de ustedes. Gracias le damos a nuestro Dios por esta oportunidad que nos permitió estar aquí predicando a través de este seminario virtual con nuestros hermanos que están allá trabajando. No han descansado nuestros hermanos en estos días, por eso vamos a ir a Dios en oración. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos con usted porque nos ha bendecido.
Y estamos contentos, Padre, porque tu palabra ha sido expuesta. Tú llega a los corazones, Padre, y mueve los corazones para que tengan confianza en ti, y ayúdales, Padre, en las situaciones que ellos viven. A veces, Padre, como seres humanos, se cree que no se puedan hacer tales o cuales cosas, pero no pedimos con fe, o no hay un justo que pueda pedir por mi necesidad. Suplicamos, Padre, para que así lo sea, que tú puedas ayudar a todo aquel que nos escuche. Suplicamos, Padre, para que bendigas a nuestros hermanos y nos sigas llenando de ánimo, para que sigan haciendo esto que siempre lo hacen, Padre, que siempre están predicando tu palabra. Bendice a todos aquellos, Padre, que lo hacen, y bendice a nuestros hermanos que nos están acompañando a través de esto de medio. Bendiga, pues, Padre, su palabra y a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús le imploramos y le damos gracias por todo. Amén. Amén. Que nos acompañan, Anita, nuestros hermanos. Todavía tenemos aquí unos 5 minutos. ¿A quién podemos saludar de nuestros hermanos? Que nos hayan saludado o que puedas identificar. Cristina Orozco. Le mandamos saludos a Cristina Orozco. Dios la bendiga, hermana. A Francisco Delgado. A la hermana Francisco Delgado. Dios bendiga a nuestra hermana Francisca Delgado. Iglesia de Cristo, Viracocha. A todos los hermanos en la Iglesia de Cristo allá en Viracocha. A Bonnie Romero. Dios bendiga, hermana Bonnie Romero, hermano Jorge, hermano Mendieta, hermano Talib, a todos ustedes, Dios los bendiga. Nos estamos viendo, que no sea la última vez que nos vemos. Dios los bendiga a todos. Bendiciones.